En el año 2008 gobernaba el señor Rodríguez Zapatero, del PSOE, y su ministro de Economía era el señor don Pedro Solbes. Seguimos creciendo económicamente y vamos a intentar seguir creando empleo. Y la oposición la lideraba el señor don Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. En aquel momento, al comenzar el año 2008, los medios afines al Partido Popular, el Partido Popular y sus medios afines, defendían que había una inminente crisis económica que iba a arrasar España. El paro, los precios, la venta de coches por los suelos, las hipotecas por las nubes, los sueldos se resienten, las cuentas corrientes tiritan, las tarjetas de crédito no responden y los cajeros no contestan. Y desde los medios afines al gobierno se ridiculizaba estas posturas como tremendistas. No, veo masas de desheredados pidiendo pan, crisis, paro, destrucción. Llega el corralito, me encanta el olor a napal por la mañana. ¡Ay, qué ansiedad! ¡Qué mal lo estoy pasando! Nacho Villa, por favor, que los cajeros siguen funcionando, coño, no seas así de alarmista, que todavía abrimos el grifo y sigue saliendo agua. Y una polla. Yo he intentado antes sacar de un cajero y no salían billetes. Pero... Ha llegado el corralito. También es verdad que no me queda saldo, pero no, ahí queda... No, está claro, estamos al borde del abismo. Sí, yo he ido a comprar tomates y no quedaban. No. Venga, hombre, por favor, que no están tan mal las cosas. Las pensiones subirán, al igual que el IPC, y además de esa subida, las mínimas y las no contributivas también tendrán un 1% más. Es en ese momento cuando el señor Rajoy consideró que tenía que fichar a un economista prestigioso para que apareciera como su número 2 de campaña, digamos su candidato a vicepresidente, algo poco habitual en la política española, para que esa campaña electoral para las elecciones generales del año 2008 girara en torno a la economía. Y escogió a la figura de don Manuel Pizarro. Y hablando del mundo económico que citaba Pilar Ferrer y citaba también Víctor Márquez Reviriego, tenemos en comunicación a don Manuel Pizarro, que hasta hace unas semanas fue presidente de la Bolsa de Madrid, en estos momentos presidente de una de las más importantes cajas de ahorro de España, Ibercaja. Don Manuel, muy buenos días. Buenos días, Antonio. Don Manuel, con este resultado, ¿el mundo económico qué puede esperar para los próximos meses y años? Bueno, habrá que ver qué es lo que está pasando. Yo creo que ha dicho usted hace un momento algo que es importante, y es que yo creo que hay un cierto consenso en que hay que ir a Maastricht, en que hay que cumplir esos requisitos, y si se logra pues constelar en torno a ese objetivo, pues una mayoría suficiente, yo creo que no será malvenido por parte de la economía. De todas formas, todo lo que es incertidumbre, todos lo sabemos, pues no es bueno. El dinero pues es lo más tímido que hay y cuando las cosas no ve claras se retrae. Pero yo creo que si se ahonda en lo que nos une más que en lo que nos separa, yo creo que es el momento del patriotismo con mayúscula en este país. Que ya era una figura polémica porque venía de ser presidente de Endesa y se había opuesto firmemente a que la Caixa comprara Endesa, por lo que desde medios catalanes se le presentaba como alguien anticatalán. Me he preocupado de mejorar la calidad de vida de los catalanes mucho más que muchos de los que dicen que han hecho cosas por Cataluña, porque ha arreglado muchísimo del sector eléctrico de Cataluña. El argumento del señor Pizarro es que ofrecían más dinero por Endesa los señores alemanes o los señores italianos que la Caixa. Un aplauso. Gracias. Yo solo he venido aquí para aprender. Oye, tranquilo, que si no... Sea como fuera, el señor Pizarro ya llevaba un tiempo que podía estar vinculado a la política y el entorno del Partido Popular porque había sido presidente de la Caja de Ahorros de Aragón, Ibercaja, y de la Confederación de Cajas de Ahorros, y desde estos cargos había dado importantes subvenciones a medios de comunicación. Probablemente si no hubiera sido por el apoyo de las cajas de ahorro cuando las controlaba el señor Pizarro, no hubiera existido Libertad Digital. ¿No? A mí me gustaría dejar claro quién colocó a Manuel Pizarro al frente de Endesa, y fue el Partido Popular, y Manuel Pizarro lo que está es defendiendo su asiento. A mí me parece que es un excelente gestor, no le van a faltar ofertas de trabajo si es que sale de la presidencia de Endesa. Entonces, todo lo que sea personalizar a la hora de analizar lo que pasa con Endesa en la figura de Pizarro me parece una indecencia intelectual. Muchas gracias. ¿Entiendes? Eres un indecente intelectual. Muchas gracias. Me produce cierto sonrojo oírte hablar así de Pizarro porque he visitado vuestra página web, Infolatam, y es uno de vuestros patrocinadores. Nada más ser designado el señor Pizarro como número 2
en la lista de Madrid, por detrás del señor Rajoy, en lo que indirectamente era nominarle como candidato del PP a la vicepresidencia económica del gobierno, el señor Pizarro pidió un debate con el ministro de Economía de entonces, es decir, el señor don Pedro Solbes. Era la primera vez que se proponía un debate económico en España. En aquel momento había un gran debate por las cadenas por ver quién conseguía el debate entre candidatos a la presidencia del gobierno, una competición que al final ganó la Academia de la Televisión. Y gran fichaje el de Pizarro. Se va a hablar mucho de Pizarro. Pero la pugna para el debate de candidatos a la vicepresidencia económica se lo llevó Antena 3 Televisión y fue el primer debate que moderaría, y el único en toda su carrera, don Matías Prats. En aquel momento, el señor don Pedro Solbes había tenido una historia médica por lo cual había perdido la visibilidad de un ojo temporalmente, estaba tuerto. Y el diario El Mundo, que en ese momento lo dirigía don Pedro J. Ramírez, decidió hacer la gracia y publicar esta portada para anunciar el debate. El enfermo Solbes y el doctor Pizarro se verán las caras. Haciendo la gracia de sacar una foto del señor Solbes en el momento en el que se aliviaba con una acrosol, y como el señor Pizarro había hecho una visita a un hospital y le habían vestido de médico, pues mira, el enfermo frente al doctor, ¿no? El que está caído frente al que está fuerte, ¿no? Era un poco la idea del debate. Sin embargo, las cosas no salieron como pensaban. La economía. Tiene la palabra el candidato por el Partido Popular, don Manuel Pizarro. Hay una crisis de modelo, el modelo de ladrillo y consumo pues ha decaído. Comprendo que el señor Solbes me dirá que los problemas vienen de fuera, pero en todo caso lo que querría saber es si lo sabían, si sabían que esta crisis se estaba produciendo, desde cuándo. Si en teoría en el debate el señor Pizarro se tenía que centrar en convencer de que España iba directo a una crisis económica, mientras que el señor Solbes se ha encargado de convencer que no, que la situación estaba controlada, a ojos de la mayoría de analistas y al parecer de la mayoría de espectadores, convenció más el que tranquilizaba que el que pretendía advertir / alarmar. ¿Qué medidas han tomado? Si no lo sabían, que me extraña mucho, ¿por qué no han tomado medidas o por qué no lo han dicho? Hay que dejar la demagogia de un lado e ir a los hechos, dejando de lado un tema muy importante para las turbulencias económicas, que prefiero hablar de turbulencias que de crisis. Me parece que la palabra crisis es un poco prematuro, sobre todo cuando hoy, por ejemplo, la Comisión Europea saca el dato de que España tiene previsto crecer el 2,7, si 2,7 es crisis, ¿qué palabras vamos a reservar cuando les coses sean més complicades? A veure, jo tinc de vegades la impressió, quan sent el senyor Pizarro, a vegades tinc la impressió de que se n'alegra que hi hagi crisi econòmica, perquè és el que necessitaven per poder arrodonir una campanya electoral que se'ls presentava bastant negativa. Nada más acabar el debate, Antena 3 Televisión emitió una encuesta, en teoría hecha por espectadores que acababan de ver el debate, y el resultado que dio Antena 3 fue el siguiente. ¿Quién ha ganado el debate? Señor Solbes, 47,4%. Señor Pizarro, 37,1%. Ninguno de los dos, 15,5%. Es decir, no solo decía que la mayoría de espectadores de Antena 3 daban por ganador al señor Solbes, es que era ganador por 10 puntos. No era precisamente una victoria pírrica. Por lo menos a Antena 3 le cuadraron los porcentajes, porque luego cuando se produzca el debate entre el señor Rajoy y el señor Zapatero, en el canal 4 de Sogecable saldrán unos porcentajes que si alguien hace la suma verá que algo falló allí en la emisión de esos porcentajes. ¿Qué dijeron los periódicos? Bueno, pues el diario El País, que en ese momento lo dirigía don Javier Moreno, tituló «Solbes se impone a Pizarro en el debate de arranque de campaña. El candidato del PSOE logra 10 puntos de ventaja». En esas elecciones se estrenaba un nuevo periódico que acababa de fundarse, que era el Diario Público, y que dirigía en ese momento don Ignacio Escolar, y que tituló con un contundente «Solbes desarma a Pizarro». Clara victoria del vicepresidente, que ofreció tranquilidad y confianza. El fichaje estrella de Rajoy no consiguió poner en aprietos a su adversario. El diario El Mundo, que era el periódico que más había apoyado al señor Pizarro, puso esta portada. Ven que va por el lado informativo, de intentar darle un aire equilibrado al tema, pero por mucho que intenten darle un aire equilibrado, tienen que poner en el antetítulo del titular: un 47% cree que ganó el ministro de Economía y un 37% el candidato del PP.
Por tanto, hasta la encuesta del diario El Mundo, que en aquella campaña estaba con el Partido Popular, decía que había ganado el señor Solbes y no por poco, por 10 puntos de ventaja. El propio don Pedro J. Ramírez publicó un editorial en el que se reconocía que el señor Solbes le había sorprendido para bien. Se esperaba a un Solbes enfermo, deprimido y afectado por las malas expectativas económicas, pero afloró un Solbes seguro de sí mismo, agresivo y dominador del escenario. Por tanto, no había demasiadas dudas, aunque hubo una excepción, que era el periódico La Razón, donde acababa de estrenarse don Francisco Maruenda como director, y su titular fue Pizarro gana el primer debate. Y el señor Maruenda está muy satisfecho de haber puesto ese titular, aunque no está claro que lo pusiera porque hubiera hecho ninguna encuesta propia a La Razón, sino casi más por una afinidad editorial. Cuando lo mismo pasó con la portada que hicimos diciendo que Manolo Pizarro había ganado el debate con Solbes, se nos echaron encima y había ganado porque fue el que dijo la verdad. Entonces, claro, si en un país lo que vale es decir la mentira, pues digamos todos mentiras, ¿no? Entonces, Manuel Pizarro dijo la verdad, ganó. Un debate no parece que lo gane quien dé mejores o peores datos, que siempre serán conceptos discutibles, ni siquiera quien a tiempo posteriori se pueda deducir que tenía más o menos razón, sino quien en aquel momento y en aquellos comicios logró convencer más, y no parece que fuera el señor Pizarro. Pero si en las filas populares se hubiera pensado que el señor Pizarro había arrasado en el debate y era un gran fichaje, lo lógico hubiera sido que cuando el señor Rajoy forma su equipo de oposición, tuviera un papel destacado el señor Pizarro. Y la realidad es que el señor Pizarro ni siquiera es nombrado portavoz del Partido Popular en materia económica del grupo parlamentario, que creo que ocupa ese cargo el señor Montoro. Parece a todos muy bien, ha habido unanimidad y estamos todos detrás de Mariano Rajoy. O sea que lo que hemos dicho durante toda la campaña, muchas gracias. Pues yo diputado por Madrid, que es para lo que me han elegido con 1.700.000 votos. Podría haberse integrado en el equipo económico del Partido Popular, pero no parece que se integrara en nada. Y de hecho, a los pocos meses pasadas aquellas elecciones generales, ya comenzó a rumorearse que el señor Pizarro aspiraba a ser presidente de Caja Madrid, porque en ese momento acababa el mandato del señor Blesa y digamos que el señor Pizarro era uno de los que podía ser planteado como nuevo presidente de Caja Madrid, por lo que no estaba muy contento como diputado, a lo que parece ser. Al final no fue él, por suerte para él, y fue el señor Rodrigo Rato, no solo el señor Pizarro de la que se libró. El líder nunca puede ver, bueno, ¿por dónde va a pasar la procesión que yo me pongo delante? No, la procesión va por donde pase usted. Y si la procesión no le sigue, usted se va, porque es que entonces no es líder. Y poco después de que el señor Rato ganara esa batalla, el señor Pizarro hizo unas declaraciones que podrían entenderse como críticas hacia el señor Rajoy y finalmente renunció a su acta de diputado. En una de las carreras políticas más breves, si se tiene en cuenta cómo se le había vendido inicialmente. Manuel Pizarro deja el Congreso. El diputado del Partido Popular y expresidente de Endesa abandona su escaño. Se lo ha comunicado esta mañana a Rajoy y, según una nota del Partido Popular, se va por razones estrictamente personales. Pizarro fue el fichaje estrella de Rajoy para las elecciones generales del 2008. Su principal cometido era medirse en los debates electorales con el entonces vicepresidente Pedro Solbes. Tras la victoria del PSOE, Pizarro quedó como un diputado más dentro del grupo parlamentario y el PP no contó con él para su equipo. Es curioso que luego en sus memorias el señor Solbes diga que en el momento del debate él ya estaba diciendo dentro del Consejo de Ministros que venía una gran crisis económica y que a sus ojos ni el señor Zapatero ni la señora Salgado lo estaban afrontando de manera correcta. Una visión muy diferenciada de la que escenificó en su debate de aquel año. Mi error mayor fue quedarme en la segunda legislatura. Se hace muy forzado por el exterior y yo creo que si hubiéramos actuado antes, seguramente esa situación hubiera sido muy distinta. Creo que nunca se me ha escuchado una crítica a ninguno de mis colaboradores de mis equipos. Creo que he tenido, me parece que 34, 35 ministros durante mi etapa y bueno, es la única vez que uno de ellos ha salido diciendo esto. Le diré, y no diré más, ¿no? Tiene una memoria distinta a la mía, muy distinta. ¿Propuso Solbes un plan contra la crisis y lo rechazó el presidente Zapatero por cuestiones electorales? España es uno de los pocos, si no el único país del mundo en el que en 15 años, desde 1994 a 2009, 15 años, ha tenido 2 ministros de Economía, 3 presidentes de gobierno y 2 ministros de Economía, Solbes y Rato. Pretender que esa persona no tiene ninguna responsabilidad sobre la situación económica del país no tiene absolutamente ningún sentido. Pero en todo caso el señor Solbes demostró que era mucho mejor político que el señor Pizarro. ¿Se encontró muy solo? ¿En el gobierno? Usted, sí. Totalmente.
¿Y en el partido? Yo nunca he sido miembro del partido, que todos los gobiernos son de coalición. Por una parte está el ministro de Hacienda y por otra parte todos los demás. ¿Se encontró muy solo? ¿En el gobierno? Usted, sí. Totalmente. En lo que se refiere al señor Pizarro, una vez dejó la política, volvió al sector privado y acabó siendo un importante directivo en el Corte Inglés. Jimeno, de 39 años, supondría el cambio generacional que tendrá detrás al reciente fichaje en tareas financieras y adjunto a la presidencia Manuel Pizarro, que hace unos años dirigió Endesa. Y sospecho que él estará convencido de que el cambio fue a mejor. Antes que ir a la oposición, pues prefiero volver donde estaba antes. Ya, pero aquí las cosas han cambiado un poquito, ¿sabes? ¡Por favor! ¡Yo no quiero ir a la oposición! De verdad, si no soy ministro no tiene gracia. Pues venga, rapidito, que se te acaba el contrato.